Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y por supuesto, listos para un buen chisme. Y es que como ya habrán visto en el título, hoy nos adentramos en un tema que está que arde, que es la comidilla de todos, y que sinceramente ha sido un auténtico drama. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la tormenta, a desentrañar cada detalle de lo que sucedió con Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que nos hacía suspirar con cada foto, con cada declaración de amor, la pareja que nos hizo creer en los finales felices. Pero amigos, parece que la historia de amor, al menos para la prensa y según se rumorea, para la propia realidad, no tuvo el final de cuento de hadas que todos anhelábamos. El título lo dice todo, Ande explota, crisis nerviosa y drama. Pero, calma. No se asusten, que aquí vamos a analizarlo todo con la calma que se merece, con datos y sobre todo, con el respeto que esta situación requiere. Porque, como siempre les digo, lo más importante es la verdad, por dura que sea. Y en este caso, la verdad, al parecer, es mucho más compleja y multifacética de lo que las portadas nos quieren mostrar. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, siéntense cómodos y relájense, porque hoy nos vamos a sumergir en el turbulento mundo de Ande y Kerem. Vamos a analizar qué se rumorea que pasó, qué dicen las fuentes cercanas, qué indicios tenemos, qué imágenes hablan por sí solas, y por supuesto, vamos a sacar nuestras propias conclusiones, basadas en la información disponible y sobre todo, en el sentido común y la empatía. Pero antes de empezar a desgranar este jugoso chisme, quiero pedirles un favor grandísimo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo la información más fresca, los chismes más jugosos, los análisis más detallados y sobre todo, el respeto y la empatía que se merecen estas situaciones. No se lo pierdan. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya somos una gran familia, y cada día me siento más agradecido por su apoyo y compañía. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bueno, ahora sí comencemos con el chisme. La historia entre Ander Erzel y Kerem Bürsin fue un auténtico bombazo. La chispa, como todos sabemos, surgió en el set de Love is in the Air. La química era palpable e innegable. Se veía en la pantalla, se sentía en las entrevistas, en las fotos promocionales, en las miradas furtivas. Era evidente para todos que había algo más que una simple relación laboral. Y para alegría de millones de fans en todo el mundo, el amor se materializó. Las redes sociales estallaron en júbilo, los fans enloquecieron de alegría y de emoción, y la pareja se convirtió en la más aclamada y envidiada del momento. Era la pareja del momento, la pareja soñada, la que todos esperábamos que durara para siempre. Fotos románticas inundaron las redes. Viajes exóticos y románticos. Declaraciones de amor llenas de pasión y promesas. Miradas cómplices, gestos de cariño. Eran la envidia de muchos, la pareja ideal, la que todos soñábamos tener. Eran la personificación del amor perfecto, del cuento de hadas moderno. Y por un tiempo, la felicidad reinó en sus vidas y en las de sus fans. Pero como suele suceder en la vida, y sobre todo en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas comenzaron a cambiar. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular como un murmullo inquietante. Las especulaciones sobre el futuro de la relación, sobre la posibilidad de que la magia se estuviera desvaneciendo, se multiplicaron como la espuma en los sitios web de chismes y en los canales de noticias de entretenimiento. Y poco a poco las noticias de distanciamiento, de tensión y de problemas comenzaron a llenar las portadas de las revistas y los titulares de los medios. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, en el punto álgido, en el momento de la explosión que menciona el título. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué desencadenó esa supuesta crisis nerviosa de Ande? ¿Por qué se llegó al drama? ¿Hubo una sola causa, o se trató de una tormenta perfecta de factores? Según diversas fuentes y medios de comunicación turcos, la ruptura entre Ande y Kerem no fue una decisión repentina ni fácil. Se habla de desacuerdos, de diferencias de opinión sobre el futuro de la relación, de expectativas no cumplidas, de personalidades incompatibles y sobre todo, de una creciente y asfixiante presión mediática, que pudo haber erosionado los cimientos de su relación. Pero, ¿qué fue lo que realmente desencadenó la explosión? ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?
Bueno, aquí es donde entran las diferentes versiones y los rumores, donde la verdad se vuelve más escurridiza y difícil de atrapar. Algunos medios, con la agudeza y el sensacionalismo que los caracteriza, apuntan a una posible incompatibilidad de caracteres. Se dice, y esto ha sido repetido hasta la saciedad, que Kerem, con su personalidad más reservada, más introspectiva y su enfoque en su carrera profesional, no estaba preparado para la exposición constante, para la atención mediática desmedida y a veces intrusiva que implicaba la relación con Hande. Hande, por otro lado, es una figura muy querida por el público turco y por los fans a nivel mundial. Su popularidad es inmensa, y eso la convierte en el foco de atención constante de los medios, de los paparazzi y de los seguidores en las redes sociales. La fama, aunque puede ser gratificante, también puede ser una jaula dorada, que limita la privacidad y somete a una presión constante. Otros medios más audaces, más propensos al drama y al morbo, apuntan a terceras personas, insinuando la existencia de celos, de infidelidades y de posibles aventuras que habrían minado la confianza y erosionado la relación. Estos rumores, por supuesto, son difíciles de verificar y a menudo se basan en especulaciones y en el deseo de generar controversia y de vender noticias. Pero, ¿qué dicen los cercanos? ¿Qué pueden aportar las fuentes que supuestamente están más cerca de la verdad? Es aquí donde la información se vuelve más delicada, más frágil y a menudo más complicada de verificar. Las fuentes cercanas a la pareja, que suelen ser personas del círculo íntimo, como amigos, familiares o compañeros de trabajo, han hablado, pero siempre de forma indirecta, sin dar nombres, sin revelar detalles que puedan ser contundentes o puedan confirmar o desmentir las especulaciones. Han hablado con cautela, protegiendo su reputación y la de los implicados. Se rumorea, y son solo rumores, que algunos amigos cercanos a Hande habrían confirmado la crisis nerviosa, asegurando que Hande se sintió muy presionada por la situación, por la ruptura, por la exposición y por las expectativas del público, y que la separación la afectó profundamente. Se dice que estuvo pasando por momentos de mucha ansiedad y estrés, y que necesitó el apoyo incondicional de sus seres queridos, de su familia y de sus amigos más cercanos, para superar este difícil trance. Se habla de noches de insomnio, de ataques de pánico y de una profunda tristeza. Por otro lado, las fuentes cercanas a Kerem, que siempre intentan mostrar una imagen de profesionalismo y de control, han intentado minimizar el impacto de la situación, asegurando que la ruptura fue amistosa, que ambos mantienen una buena relación de respeto y de cariño, y que la separación se debió simplemente a un desgaste natural y a la incompatibilidad de caracteres. Sin embargo, estas declaraciones, aunque suenan razonables y buscan proteger la imagen de ambos, a menudo contrastan con las imágenes y con las declaraciones que se han visto y escuchado de Hande, que en algunas ocasiones lucía visiblemente afectada, triste y con signos de agotamiento. Pero, ¿qué indicios concretos tenemos? Además de los rumores y de las declaraciones de las fuentes cercanas, existen algunos indicios concretos que nos pueden ayudar a entender la situación, a tener una perspectiva más clara y al menos a intuir qué pudo haber sucedido. Uno de los indicios más evidentes, más significativos y en el mundo de las celebridades, más reveladores, es la actividad en las redes sociales. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron algunas fotos juntos. Esto, en el universo digital y mediático de las celebridades, es un indicio inequívoco de que algo no anda bien, de que la relación ha llegado a su fin, y de que hay cierta distancia y quizá cierto resentimiento. Eliminar fotos, dejar de seguirse, son gestos que hablan por sí solos, que son mucho más elocuentes que cualquier comunicado oficial. Otro indicio también importante son las declaraciones indirectas que han hecho en entrevistas o en sus propias redes sociales. Hande, por ejemplo, ha publicado mensajes enigmáticos, mensajes que evocan la importancia de la salud mental, del amor propio, de la resiliencia, de la superación personal, de la necesidad de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Sus mensajes, aunque no mencionan nombres ni detalles concretos, sugieren un momento de vulnerabilidad, de introspección y de búsqueda de bienestar. Kerem, por su parte, ha hablado sobre la necesidad de privacidad, de respeto a la intimidad y de la importancia de proteger su vida personal de la intromisión de los medios y de los fans. Sus declaraciones, aunque más sobrias y controladas, también revelan un cierto grado de agotamiento y de hastío ante la constante exposición. Y por supuesto están las fotos y los vídeos que los paparazzi han captado, que han sido analizados y diseccionados por los expertos en farándula. Hemos visto a Hande en algunas ocasiones, con semblante serio, con ojeras marcadas, con una mirada que refleja tristeza y, en definitiva, visiblemente afectada.
También hemos visto a Kerem, quien en algunos eventos públicos, ha evitado hacer comentarios directos sobre la ruptura, ha mantenido una actitud distante y reservada y ha intentado, con todas sus fuerzas, proteger su vida personal de la curiosidad y del morbo. Pero más allá de los rumores, de las fuentes, de los indicios y de las especulaciones, lo más importante, creo yo, es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ellos son seres humanos con sentimientos y emociones, con sueños y aspiraciones, y tienen derecho a vivir sus vidas de la forma que consideren oportuna, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que justificar sus decisiones ante la opinión pública. Es fácil, muy fácil, dejarnos llevar por el morbo y por el chisme, por la necesidad de saber, de husmear, de escudriñar en la intimidad ajena. Pero creo que lo más importante en estos casos es ser empáticos y entender que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complicadas, son frágiles y pueden llegar a su fin por diversas razones, muchas de ellas personales y privadas. El hecho de que una relación termine, que un amor se rompa, no significa, necesariamente, que haya un villano o una víctima, que haya un culpable y un inocente. Simplemente a veces las cosas no funcionan, la magia se desvanece, las expectativas no se cumplen y por el bien de ambos, es mejor tomar caminos separados. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que eso es exactamente lo que pasó. Ambos tomaron la difícil decisión de poner fin a su relación, de cerrar un capítulo de sus vidas. Y aunque la ruptura haya sido dolorosa, como todas las rupturas, lo importante es que ambos estén bien, que ambos encuentren la paz y que ambos puedan seguir adelante con sus vidas, construyendo nuevas historias y buscando la felicidad. La crisis nerviosa de Hande, de la que se habla en el título y que ha sido confirmada, de alguna forma, por las fuentes y por sus propios mensajes, es una clara señal de que la situación fue muy difícil para ella, de que el dolor fue intenso, de que la herida fue profunda. La presión mediática, las expectativas de los fans, las constantes preguntas sobre su relación, la falta de privacidad. Todo eso en conjunto puede generar mucho estrés, mucha ansiedad, mucha tristeza y, en algunos casos, puede desencadenar una crisis nerviosa. Y por eso, repito, es tan importante respetar su privacidad, darle el espacio que necesita para recuperarse, para sanar sus heridas, para encontrar de nuevo la serenidad. Es importante no juzgar, no presionar y no exigir explicaciones. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán a trabajar juntos Hande y Kerem? ¿Encontrarán de nuevo el amor? ¿Cómo evolucionarán sus carreras profesionales? ¿Cómo afrontarán la presión mediática? En el mundo del espectáculo, todo es posible, absolutamente todo. No sabemos qué les depara el futuro a Hande y Kerem, pero lo importante es que ambos sean felices, que ambos encuentren la paz y que ambos puedan seguir construyendo sus carreras profesionales, que puedan seguir creciendo como artistas y como personas. En cuanto a nosotros los fans, lo único que podemos hacer es apoyar sus decisiones, respetar su privacidad, desearles lo mejor y, por supuesto, seguir admirando su talento y su trabajo. Podemos y debemos aprender de sus experiencias, de sus aciertos y de sus errores. Así que para resumir un poco todo esto, Hande y Kerem, la pareja soñada, la que nos enamoró en Love is in the Air, aparentemente terminaron su relación, aunque la ruptura no ha sido confirmada oficialmente, pero los indicios son más que evidentes. Las razones son diversas, multifacéticas, complejas: incompatibilidad de caracteres, presión mediática, diferencias de opinión, expectativas no cumplidas. Se habla de una crisis nerviosa de Hande y de un drama mediático que, aunque no ha sido confirmado al 100%, es evidente que dejó huella en ambos, y que ha afectado a sus vidas y a sus carreras. Pero más allá de los rumores y de las especulaciones, de las fuentes y de los indicios, lo importante es respetar su privacidad, desearles lo mejor en el futuro, apoyar sus decisiones y, sobre todo, ser empáticos. Espero que este vídeo les haya gustado. Hemos analizado a fondo la situación, hemos revisado los rumores, las fuentes, los indicios, las declaraciones y hemos intentado sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en la información disponible y, sobre todo, en el respeto y en la empatía. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Sé que el tema es delicado, que las emociones están a flor de piel, pero espero haberles proporcionado una información clara, respetuosa y, sobre todo, basada en la objetividad y en el sentido común. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Cómo creen que afrontarán la presión mediática? ¿Qué opinan de la forma en que los medios y los fans se relacionan con las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes y me encanta saber qué piensan, qué sienten y qué conclusiones sacan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y para finalizar, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.